Adelante, Gustavo Castro, Nicolás Weizenbaum. Bueno, vamos a hablar de producción audiovisual sostenible, que es un gran tema para hablar. Tenemos a Nico Weizenbaum, que da clases en UNTREF. Bueno, ahora se van a presentar cada uno. Vamos a hacerlo un poco más informal, así no estoy siempre hablando yo. Y Gustavo Castro, que pertenece a una iniciativa panregional que se llama Ecovision. La idea de este panel es un poco conversar sobre formas de trabajo más sostenibles, más amigables con la naturaleza, pero también con el ser humano. Eso es un poco lo que queremos, me parece, los tres consensuamos dejar claro. No es solamente, aunque incluye el tema de no usar vasitos descartables, de guardar la botella y usar botellas que sean reciclables, sino también hay toda otra dimensión. Por eso hablamos de una producción audiovisual sostenible que tenga en cuenta la dimensión económica, social y ambiental, las tres dimensiones. Para empezar, primero voy a pedirles que se presenten. Dale, Nico. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por la convocatoria a este trabajo panel y una especie de gira ya que venimos llevando hace un tiempito. Salimos por los barrios a convencer gente de que tienen que ser sostenibles. De que tiene que cambiar la mirada. Bueno, mi nombre es Nicolás Weizenbaum. Yo trabajo en la Universidad de 3 de Febrero, que es una universidad pública que queda en 3 de Febrero, en el conurbano. Ahí doy clases de gestión cultural, es decir, cuestiones que tienen que ver con trabajar la cultura públicamente, de manera privada, de manera independiente, y además trabajé muchos años en la gestión pública, o sea, en el Estado. Así que desde ahí vengo y desde hace un tiempito la inquietud por los temas ambientales y la preocupación, sobre todo por el futuro, me llevó un poco a indagar en este mundo y empezar a pensar de qué maneras la cultura y el ambiente pueden tener mejores conversaciones, mejores interacciones, y que de qué manera la cultura puede hacer reflexionar en torno a cómo miramos el ambiente, entendido, como dice Ale, no solamente en términos físicos o en términos biológicos, sino también ese lugar donde el factor humano, el factor social y el factor cultural son importantes en términos de desigualdades, acceso y de justicia. Entonces, bajo esa mirada es que, bueno, armamos un programa en la universidad y a partir de ahí estamos trabajando con los sectores, con sectores académicos, con investigación y demás. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. De vuelta hago la misma introducción de todo el mundo de siempre. Muchas gracias, Ale, por la invitación a nosotros, más que a mí en este caso. Yo vengo un poco en representación de una iniciativa que, como dijo Alejandra, es Ecovision, que es una iniciativa que surge de una asociación cultural en Brasil, en Santa Catarina do Sul, que justamente lo que empezó a pensar desde el foco cultural es cómo hacer que la producción latinoamericana sea lo más sustentable posible, especialmente sabiendo en qué continente estamos, ¿no? Nuestra realidad no es la misma que la de Europa, que la de Estados Unidos. Tenemos una realidad muy diversa y con sus propias necesidades y particularidades, y es importante enfocarse en estas necesidades y particularidades cuando pensamos cómo enfocar y cómo encaminar una producción de este tipo con esta conciencia. En mi caso particular, yo vengo del mundo privado, muchos años trabajando en una empresa muy grande. Telefónica. Por una módica suma les puedo llegar a conseguir que la arreglen el teléfono. El cable gratis. No, teléfono no hay más, ya no se consigue más teléfono por ningún El lado. cable gratis es una antigüedad total. Cable gratis no. Pero bueno, vengo de la actividad privada, muchos años, los últimos 15 años trabajando en lo que era el desarrollo del negocio del streaming y del video.
Y hace un año me contacté con la gente de Ecovisión y realmente con una visión de negocio sustentable o sostenible, me pareció súper interesante empezar a pensar las cosas de esa manera. Saber que cuando hablamos de sostenibilidad no estamos contraponiéndolo a lo que es un negocio, porque el cine no solamente es entretenimiento, no solamente es arte, también para algunos es un negocio y no tiene por qué ser un negocio no sostenible, no tiene por qué ser agresivo ni con el medio ambiente, ni con la sociedad, ni con la economía de las sociedades en las que se desarrollan. Entonces, ahora nos vas a contar un poquito más. Y ahora te cuento un poquito más. Pero bueno, vamos también. A un corte. Vamos a un corte. También en este panel estaban anunciados Fernando Romanazo y Fabiana Bepres, que son director y productora de una peli hermosa que todavía no se estrenó, que la queríamos tener en Construir Cine, pero no pudo ser porque está en postproducción, que se llama Jujuy Originario y Metalero. Y más allá de que nos interesaba la historia, porque bueno, tiene como esa nota de color que es gente de pueblos originarios, tehuelches particularmente, que obviamente les gusta el rock, que parece como que es para la gente de Capital, mira, ahí también escuchan a Kiss, ¿viste? Como que no. Pero además ellos en toda la etapa de producción y de preproducción tomaron todos estos conceptos para hacer esa película. La película está en post, esperemos que se estrene muy pronto, pero bueno, ellos están ahora grabando otra peli en el sur y entonces cuando nosotros terminemos de exponer nos mandaron un video donde nos cuentan un poco la experiencia y vamos a poder entender un poquito más de lo que hicieron, por eso no están acá. Si les parece, arranco yo, que soy la que siempre habla, con mi presentación, que es la 1, que la voy a pasar rápido, pero es un poco para, nada, lo dijimos un poco acá, pero para bajar a concepto todo esto que venimos hablando y todo esto que nosotros por ahí ya tenemos en la cabeza. Chachán, chachán. Es el estrés de todas las pantallas. Porque aparte quiero aclarar, mientras tanto la tipa estiraba, acá la encontramos, que esta pantalla hermosa que tenemos, este teatro es teatro, generalmente no es cine. Entonces esta pantalla hermosa y el proyector de cine fue cedido específicamente para el festival, para esta sala, por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, por el INCA. Así que vamos a pedir un aplauso para el INCA, que apoya a los festivales nacionales y me parece súper, súper interesante. Bueno, sostenibilidad, mira, se ve que está mal escrito, me lo marcan, bueno, el corrector, no importa. Pasamos a la siguiente slide. Parezco Cristina. La filmiña. Bueno, acá hablamos de nosotros mismos, pero no la voy a pasar tanto. Construir cine, ¿qué es construir cine? ¿A través de qué tipo de historias nosotros armamos el festival y a partir de qué ejes armamos el festival? Y que el festival se celebra en el mes de mayo de cada año en conmemoración al mes donde se celebra el Día Internacional del Trabajo. Pasamos a la siguiente. Que no sé, no podemos pasar, pero pasamos. Cuando pasemos, acá. Todo esto que estamos hablando de producción sostenible y de 3 dimensiones, económica, social y ambiental, es ni más ni menos que un resumen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos da la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? No sé si todos la conocen, la Agenda 2030, o hay alguien que nunca escuchó hablar de la Agenda 2030. No sabían ni qué era. Me encanta. Terrible. No empecemos a cambiar el guión. La Agenda 2030 es una agenda pensada para lograr un mundo exactamente con eso, con mayor justicia social, económica y ambiental. El desarrollo sostenible plantea que no cualquier tipo de crecimiento es un crecimiento sostenible. Digamos, las sociedades, los países pueden tener crecimiento económico, pero eso no necesariamente se traduce
en que las personas estemos mejor y que el medio ambiente esté mejor. Entonces, un poco lo que trata la Agenda 2030 en muy, muy resumidas cuentas es de eso. Esa agenda tiene 17 objetivos. Cada objetivo tiene un montón de metas. Esto ya parece el colegio, pero bueno, lamentablemente es así. Los objetivos los estamos tapando, pero son todos estos que están acá abajo. No sé si los llegan a ver. Pero digamos, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr estos 17 objetivos. La agenda lo que tiene de muy poderoso es que es el resultado del proceso de consultas más amplio y participativo de la historia de las Naciones Unidas y representa el consenso emergente multilateral entre gobierno y diversos actores, como la sociedad civil, el sector privado y la academia. Entonces, lo que se supone con esto es que muchísimas personas en el mundo dialogaron y se pusieron de acuerdo en 17 puntos que deberían ser alcanzados para el 2030 para que todos y todas podamos vivir mejor. Ese es el punto. Vamos a pasar a la siguiente, para no dar una clase de Agenda 2030, porque si no... Entonces dijimos que íbamos a hablar de la dimensión social, de la económica y de la ambiental. De la ambiental va a hablar mi querido colega acá, Nico, así que yo voy a dar un breve pantallazo de la dimensión social y un poco hablar de la económica. Los conceptos de la dimensión social tienen que ver primero con el bienestar, con el trabajo decente, con la salud, con la justicia, con la paz, con la educación, con el fin del hambre, de la pobreza y con la igualdad de género. No, todavía no me fui a la otra, perdón. Cuando hablamos de trabajo decente, mucha gente me pregunta, ¿pero cómo? ¿Hay trabajos indecentes? No, no ese es el concepto. Se trata de otra cosa. El concepto de trabajo decente tiene que ver con aquel trabajo que cumple con las expectativas de las personas durante su vida laboral. Y esto incluye, pero no solamente, seguridad social, o sea, que estemos todos trabajando en situación reglamentaria, sino también en que nuestras aspiraciones sean cumplidas por nuestro trabajo, que nuestro trabajo sea productivo, que tengamos una paga y una remuneración acorde, que cumpla con la igualdad de género y que no embargue los recursos naturales para generaciones futuras. Eso es un poco el concepto de trabajo decente. Ese es el tipo de trabajo que se considera decente. Podemos tener sociedades de gente que está trabajando, pero que no cumple con estos objetivos. Entonces, lo que se trata es de trabajar para que el trabajo que se genera cumpla con estas características. La transición justa, que me parece otro concepto a destacar, hay algunos que son muy obvios, ¿no? Como que todos tenemos que tener acceso a la salud, como que nadie tiene que tener hambre. Bueno, hay conceptos como la paz, que deberían ser como obvios, pero bueno, la verdad es que hoy el mundo está en guerra, hay una parte del mundo que está en guerra. Entonces no es tan simple tan obvio como parece. La transición justa tiene que ver un poco con el concepto que hablaba Claudio, los que estuvieron en la charla anterior, en la masterclass de Claudio Minghetti, que tiene que ver con la innovación tecnológica. Es tan acelerada y tan rápida que mucha gente empieza un trabajo y si no se capacita y se sigue capacitando, llega un momento de su vida laboral en que no entiende más cómo hacer el trabajo que estaba haciendo. Porque la innovación tecnológica es tan vertiginosa, ustedes todavía por ahí no lo vivieron, porque están en medio de la vorágine, pero hay gente de 40, 50 años que se tuvo que adaptar a que existiera un mail, porque antes todo iba por memo, lamentablemente, pero bueno, chicos, lo lamento, no había WhatsApp. Entonces, eso es como el ejemplo más obvio,
pero en todos los trabajos hay innovaciones tecnológicas muy profundas que cambian radicalmente la manera en que trabajamos. Y esto también incluye la etapa de la educación. ¿Qué tipo de profesionales las instituciones educativas están sacando a la calle para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos? Ahora sí, pasamos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para poder cumplir con toda la parte de objetivos de la Agenda 2030 que tienen que ver con la dimensión social? Todos estos que están viendo acá, que son horribles, pero que existen. Existe la violencia sexual, existe la violencia de género, los conflictos armados, hay refugiados en todo el mundo, hay violencia hacia las niñas, hay trabajo esclavo, todavía hay lugares en el mundo donde engañan a la gente, les dicen una cosa, se quedan con el pasaporte y la gente queda esclavizada. Aunque parezca mentira, eso es la esclavitud moderna. Tenemos gran cantidad de desperdicio de alimentos y gente que no tiene para comer. De eso también por ahí vamos a hablar más adelante. Hay agroquímicos, hay deforestación, hay desigualdades, hay trabajo infantil. Todo eso existe. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Y acá hay parte de las herramientas que podríamos usar para enfrentar todos esos desafíos. Como ciudades resilientes, acceso a la tierra, infraestructura, instituciones justas. Instituciones justas es algo que parece como súper legal y sumamente alejado. Pero digamos, aquellos países que no tienen claridad en la justicia son aquellos países donde las personas que viven viven más situaciones de violación de sus derechos humanos. Eso, por ejemplo, es algo muy, muy interesante de evaluar. Por eso escapa un poco esta charla, pero bueno. Cuidado del medio ambiente, empoderamiento de niñas y mujeres, paz y justicia, educación, entrenamiento durante toda la vida laboral, cuidado de la ancianidad. Estas son algunas de todas las herramientas que nosotros como sociedad deberíamos exigirle a nuestros gobiernos que implementen para vivir en lugares con desarrollo sostenible, donde todos tengamos un lugar y haya oportunidades para todas y todos y nadie quede atrás, ni por discriminación, ni por innovación tecnológica. O sea, un lugar, convertir el mundo en un lugar donde haya espacio para todos. Seguimos con la siguiente. Bueno, esta la vamos a pasar porque, bueno, todavía no. Volvamos. Perdón. Acá estamos. Vamos a hablar también un poco de economía, cuando hablamos de la dimensión económica. ¿Qué quiere decir esto, no? El valor del trabajo, una remuneración justa, el desarrollo de las comunidades, economía verde, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos. Esto debería ser un eslogan de campaña de alguno de los candidatos, pero bueno, la idea un poco es que empecemos a pensar en estos conceptos y ahora la idea general es bajarlo un poco al mundo audiovisual, ¿no? Porque no vamos a arreglar el mundo, pero por ahí podemos hacer algo por las películas que hacemos. Así que vamos a pasar ahora hacia la otra. Esto repite un poco, así que la vamos a pasar. Bueno, en el trabajo audiovisual, en la producción y en la metodología de trabajo, deberíamos empezar a pensar cómo contratamos al personal, en la contratación de servicios como el catering, el vestuario, la modalidad, en los talentos. Cuando vamos a grabar a una comunidad y usamos talentos originarios, estamos respetando su idiosincrasia, nos estamos burlando de su idiosincrasia, invadimos, llenamos todo de catering de plástico, terminamos de filmar a los pueblos originarios y nos vamos, digamos, aunque parezca una locura, hoy ocurre eso. Entonces, como miembros de la comunidad audiovisual y como agentes de la comunidad audiovisual, también deberíamos pensar en transformarnos en agentes de cambio y empezar a grabar, a producir, a postproducir, a estrenar, incluso los festivales, a distribuir
de una manera más sostenible, más verde, más social y más económicamente sostenible. Vamos a pasar. Bueno, estos son algunos ejemplos de películas que a mí me parecen súper interesantes porque no son tan nuevas algunas, pero son muy interesantes. Cuando hablamos de estas tres dimensiones, está bueno pensarnos como comunidad audiovisual que nosotros tenemos una doble responsabilidad. La responsabilidad de producir y de trabajar de una manera sostenible y también la responsabilidad de poner en pantalla algunos de estos conceptos, de darle un espacio, porque nosotros somos al final del día y al final de cuentas formadores de opinión. Entonces por ahí revisar nuestro guión y decir, bueno, acá podríamos poner un personaje que recicle, acá podríamos poner una escena donde haya alguien de pueblos originarios, acá podríamos tratar este tema de violencia de género de alguna manera determinada e informarnos acerca de cuál es la manera correcta de tratar esas temáticas para que nuestra película, nuestro producto audiovisual, que no necesariamente tiene que ser una película, puede ser un spot, puede ser una serie, puede ser lo que fuera, también ayude a concientizar a la sociedad. O sea que ahí tenemos como, bueno, acá les dejo Crímenes de Familia, The Act of Killing, La Botera. La Botera es una película argentina hermosa que se hizo con toda gente de la Isla Maciel. La protagonista es una chica de Isla Maciel. Y ellos fueron a territorio, hicieron el casting, hicieron clases de teatro y con eso lograron armar la película La Botera. Es muy, muy, muy interesante la peli. Bueno, pasamos. Y acá, ya para un poco terminar, acá me adelanté, creo, pero bueno, ¿cuál es nuestro rol, no? Este es la típica escena. La gente de un barrio y la cámara. Entonces, ¿en qué lugar nos ponemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con las comunidades? De eso van a hablar un poco Fernando y Fabiana en el video. Seguimos. Y acá les tiro algunas preguntas como para que las dejemos pensando y las pensemos o volvamos a revisitarlas cuando nos proponemos hacer un guión, cuando nos proponemos hacer una peli, un corto, un video minuto o lo que querramos. Las trabajadoras domésticas y todos los trabajadores también necesitan protección social. ¿Cómo conformamos nuestros equipos? ¿Cómo contratamos en locación? Muy típico, que por ahí vamos a filmar a algún lado y le pedimos a una señora que está ahí que nos limpie el set y la señora no tiene ni seguro social, ni no sabe cómo va a cobrar. No podemos arreglar el mundo, obviamente, pero sí podemos por lo menos pensarlo, proponer, mirar ese proyecto audiovisual que tenemos delante de nuestros ojos con estos anteojitos adelante, con este prisma adelante, y ver qué podemos cambiar de todo lo que tenemos, ir de una cosita a la vez. Y por ahí hay cosas que sí se pueden cambiar. Seguimos. Al incluir mujeres en nuestros equipos, tenemos en cuenta las tareas de cuidado a las que generalmente deben ocuparse sin ninguna remuneración. Esto es el ABC de la igualdad de género. ¿Cómo hacemos las mujeres para ocupar lugares que generalmente ocupan hombres? Y que los hombres empiecen a cuidar de los chicos. También sería una opción. O que pongan el lavarropa, ¿no? Entonces, cuando contratamos mujeres, yo sé que a veces es más fácil contratar hombres porque son más disponibles. Están más disponibles. Pero cuando contratamos, tratemos de contratar gente que, no solo mujeres, hay mucha gente que tiene a su cargo tareas de cuidado del hogar, porque son monoparentales. Entonces tratemos de que nuestros espacios de trabajo y los espacios de trabajo que nosotros generamos contemplen esto. Y pensemos si se tiene que ir un ratito antes, si se tiene que ir un ratito después. O sea, tratar de armar nuestros equipos de trabajo y que sean diversos. Seguimos. ¿Estamos siendo suficientemente inclusivos delante y detrás de cámara? Si tenemos un personaje ciego, ¿ponemos un actor que se haga el ciego o usamos un actor ciego? Por ejemplo. Esto también es algo para pensar porque tiene muchísimo que ver con la inclusión social. ¿Sí? Hubo una época en la televisión argentina en que los enanos eran actores arrodillados, por ejemplo. Seguimos. Nuestras narrativas incluyen de manera orgánica temas sociales relevantes. Esto es lo que les decía. Revisemos el guión, pensemos si podemos
alguna acción que nos interesa meterla en el guión sin que moleste, o sea, de manera orgánica, que sea parte de nuestro proyecto, ¿verdad? Esta foto es de un documental que se llama Eslabones Sueltos, que lo pueden ver en el YouTube de Construir TV, que tiene que ver con el trabajo infantil. Y este es un nene que trabaja en el campo con sus padres. Y mucha gente dice siempre, bueno, pero está bien que los chicos ayuden a los padres, porque así aprenden. Pero cuando una cosa es ayudar a los padres y otra cosa es que un niño, niña, tenga bajo su cargo una responsabilidad de trabajo que le impide su recreación, su estudio, ir al colegio. Eso es trabajo infantil. Porque hay muchos detractores que dicen, bueno, pero ayuda en el campo a la madre. Bueno, no, porque este nene tiene que trabajar 6 horas, porque mientras que él recoge la verdura, la mamá la va a vender. Si él no recoge la verdura, la mamá no puede ir a vender y ellos no comen. Entonces eso es un trabajo, no está ayudando a la mamá, tiene un trabajo. Eso es trabajo infantil, porque el nene termina tan cansado, y es la realidad de muchísimos niños y niñas en nuestro país, que ya no se duerme en la escuela, o sea, no puede absorber esos conocimientos. Entonces, pensemos en eso también. Y esto tiene mucho que ver con las cadenas de suministros. Cuando compramos frutillas es un lugar donde hay muchísimo trabajo infantil porque los nenes tienen las manos chiquitas para sacar las frutillas sin que se rompan. Entonces, cuando vamos a comprar escenografía, sets, vestuario, catering, alimentación, sé que es un trabajo muy difícil y está la Organización Internacional del Trabajo tratando de lidiar con este tema del trabajo infantil y el trabajo forzado en las cadenas de consumo. Pero básicamente, tanto como agentes del mundo audiovisual como ciudadanos, pensemos cuando compramos algo si sabemos de dónde viene. No solo lo que comemos, porque a veces compramos para celíacos, sin TAC, sin azúcar, bueno, ahora está la ley de etiquetas, pero también a veces estamos comprando cosas que si empezamos a ir para atrás, tienen trabajo infantil, tienen trabajo forzoso. Pasamos. Bueno, esto es lo mismo. Esto, por ejemplo, es, bueno, las fábricas de ladrillo en general tienen estos panoramas. Seguimos. El trabajo infantil, bueno, acá las naranjas, la industria de la fruta y la verdura, no me sale el nombre, la agricultura, es la industria que más, la actividad que más trabajo infantil tiene en Argentina y en el mundo también. Pasamos. Bueno, esto que yo les decía del trabajo esclavo, acá en Argentina ahora está bastante más regulado. El trabajo esclavo se da generalmente trabajo sexual, chicas generalmente, que van engañadas desde países de Latinoamérica a países europeos, pensando que van a tener un trabajo y en realidad era para prostituirlas y no las dejan salir. Y también se da mucho en la industria textil, con talleres clandestinos que los tienen trabajando 18 horas. Bueno, acá hubo hace como 6 o 7 años un incendio muy importante donde murieron un montón de trabajadores y trabajadoras peruanas, una señora embarazada. Sí, y a partir de ahí el gobierno de la ciudad empezó a crear como talleres regulados. Fue tremendo y bueno, hay muchos avances, pero bueno, todavía sigue existiendo. Por eso cuando miramos la etiqueta de la ropa que compramos, hay que ver quién la cosió, ¿no? Seguimos. Esto es lo mismo, bueno, para jeans. Hay que ver, bueno, el tema, ustedes están acá. ¿Qué pasa con la juventud, no? A veces las grandes corporaciones quieren hacer una película, una serie, algo rápido, todo nos corre el tiempo. Incluso nosotros acá en el festival que tenemos a los chicos de la carrera de comunicación social que están haciendo prácticas preprofesionales, a veces nos cuesta un montón. Están allá las chicas, gracias por venir. Ellas son de la UBA, de la carrera de comunicación social, y están colaborando con el festival. Y para el festival es un trabajo enseñarles, estar con ellos y ayudarlos, pero bueno, es también parte de nuestra responsabilidad. Seguimos, y eso lo podemos aplicar también a nuestros equipos de trabajo.
Esto, bueno, la ancianidad, ¿no? ¿Qué onda? Porque nuestros abuelos son adorables, pero cuando nos ponen a alguien mayor a trabajar con nosotros es un plomazo. Entonces, bueno, también pensar si nos podemos tomar 5 minutos para explicarle a alguna compañera o compañero de trabajo cómo se usa la compu, cómo abro el mail, qué sé yo. Eso, para que lo piensen. ¿Seguimos? Bueno, si en definitiva, lo que les propongo pensar es si en definitiva estamos haciendo todo lo posible por no dejar a nadie atrás. Ese es el planteo. Así que bueno, espero que lo puedan pensar, por lo menos que les quede en la cabeza, que conozcan a partir de ahora la Agenda 2030. Si ponen Agenda 2030 tienen 300.000 millones de entradas en Google, creo, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, acá está. Y ahora sí vamos a hablar de Green, que de todo lo que estuve hablando, yo siempre digo que es lo que más rating tiene. Porque, bueno, es más fácil hablar de Green que hablar de trabajo infantil, que hablar de trabajo forzoso. Así que lo dejamos a Nico. Adelante. Primero, brevemente, ¿hay estudiantes de cine en la sala? ¿Alguien que quiera estudiar cine? ¿Sí? ¿Están en ese camino mayormente? ¿O comunicación? Ok. Bueno. Bárbaro. Ella levanta la mano porque pasante. Bueno, la tipografía quedó mal, pero bueno, cosas que pasan. La verdad que pensé bastante cómo charlar hoy sobre este tema. Siempre hablar de temas que tienen que ver con el ambiente es complejo porque siempre aparecen aristas nuevas, nadie tiene la posta, ¿sí? Y siempre nos lleva a tensiones que se renuevan, se actualizan y se vuelven también cada vez más urgentes. Y yo pensaba ante este auditorio una metáfora que puede explicar muy bien y muy rápidamente un resumen de lo que está pasando. Ustedes vieron, en la economía pasa, pero en los hogares también, que a veces uno gasta más de lo que tiene. Bueno, les habrá pasado en su vida cotidiana, es una situación que pueden sostener una vez, 2 meses, 3 meses, en algún momento eso hay que pagarlo. Desde hace muchos años, el mundo, ¿sí? La humanidad, está gastando más de lo que la naturaleza le puede dar, ¿sí? Eso significa una cuenta matemática hecha por la ciencia y demás, y tiene una terminología que se llama el sobregiro ecológico, ¿sí? Ese sobregiro significa que los países agotan los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un lapso mucho menor. Es decir, los gastamos antes de que el planeta pueda volver a ponerlos en pie, ¿sí? Algunos lo llaman el reloj biológico, el reloj planetario y demás, pero desde hace más de 40 y pico de años, en la Tierra y en este sistema económico, se gastan más recursos de los que tenemos. Eso no significa que es decir, se gasta por un lado y se consumen por el otro en productos de distinta índole. Lo cual no significa que ese reparto de ni lo que se extrae sea en los mismos lugares, ni lo que se consuma de manera igual en todo el mundo, digamos. Esa cuenta también genera profundas desigualdades a nivel mundial, a nivel de los continentes y a nivel de los estratos sociales en los distintos países. El sobregiro ecológico, ¿sí? Es el gran tema que atraviesa las discusiones del ambiente en la medida en que eso, de alguna manera, tiene que ser combatido, tiene que ser frenado, tiene que ser reemplazado, ¿sí? De alguna u otra manera, para que el mundo siga siendo un lugar habitable para la humanidad, sencillamente, ¿sí? Y en los últimos años, lejos la humanidad de ir hacia ese objetivo, en algunos casos no los está cumpliendo y en muchos casos se está excediendo incluso de lo que pasaba años anteriores. Es decir, hay ciertos estándares ambientales que dicen que en vez de estar contaminando
menos o de igual manera que hace unos años, estamos contaminando más. Es decir, eso que se mide en gases de efecto invernadero, que alguien habrá escuchado hablar de los gases de efecto invernadero, aquellos que están haciendo que el planeta cada vez se caliente más y genere distintas consecuencias. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos son algunas certezas que voy a pasar muy rápidamente para entender. Si querés ir pasando. Lo primero que sabemos es que la temperatura del planeta se elevó, ¿sí?, desde las épocas preindustriales, es decir, los últimos 250 años son años en los cuales la humanidad ha incrementado la temperatura del mundo, ¿sí? Esas temperaturas se elevan cada vez más, las metas que va imponiendo la ONU y los paneles intergubernamentales no se están cumpliendo, ¿sí? Por otro lado, esto genera efectos rebote en todo el clima, ¿sí?, en toda la biodiversidad y en todos los ecosistemas. No es solamente un efecto de crecimiento de la temperatura, sino que trae aparejados distintas cosas que empezamos a ver en cotidiano, ¿sí?, en el clima, el calor, las olas de calor, las sequías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Vivimos en un mundo que básicamente, como dijo el secretario general de la ONU hace unos meses, tiene una adicción por los combustibles fósiles. Es decir, son los combustibles fósiles, el petróleo, la electricidad y todos sus derivados, los que están generando ese calentamiento pronunciado, y es nuestra manera de ver el mundo y la ventana con la cual miramos el mundo, pensando en un planeta ilimitado y en un crecimiento lineal, ¿sí?, que nos choca frente a un mundo que efectivamente tiene límites, ¿sí? Los recursos del planeta son limitados. Vamos con la 4, perdón, no te fui diciendo. Sabemos que la sociedad es responsable, ¿sí? La placa número 5, esa. Los seres humanos son responsables de las emisiones, ¿sí? Esto ya no tiene discusión, está comprobado por todos los gabinetes y paneles científicos, ¿sí? Hay una incidencia muy fuerte del modo de producir de la humanidad en el calentamiento global y en todas las consecuencias que eso trae, ¿sí? Las desigualdades entre el norte global o entre los países europeos, Norteamérica y los países desarrollados y nuestros países subdesarrollados y en general lugares donde se extraen recursos naturales para ser utilizados y consumidos en el norte, explican en buena parte cómo llegamos a esta situación, que no solamente tiene ribetes de crisis climática, sino también tiene ribetes de profundas desigualdades, ¿sí? El 1% más rico, por decir un caso, produce el 40% de las emisiones. Y pasamos a la siguiente. Todos tenemos un lugar en esta crisis. Es decir, más allá de que uno puede distinguir responsabilidades geopolíticas, económicas, intergubernamentales, o de bloques de países del norte, del sur, etcétera, a todos nos toca una responsabilidad pequeña, comunitaria, colectiva o global, ¿sí? Y tenemos que ser parte y tenemos que repensarnos para ser parte de ese cambio. ¿Vamos con la que viene? Y acá viene lo nuestro, ¿sí?, que tiene que ver con cómo pensar la cultura y cómo pensar el audiovisual, en particular en relación al cine, ¿sí? Las industrias culturales, llamamos las industrias culturales a los conglomerados de la música, del editorial, del diseño, incluso del teatro, videojuegos y también el audiovisual, ¿sí? Aquellos que tienen una cadena de producción, ¿sí?, determinada y generan productos con una distribución masiva, etcétera, etcétera, en términos generales no han abordado o están abordando muy lentamente. Ahora Gustavo va a contar un poco un caso muy concreto, el tema ambiental.
se han mantenido al margen, han tenido durante muchos años la idea de que eran industrias limpias y que la cultura era benigna, etcétera, etcétera, valores que no están en discusión, al menos no en esta mesa, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años, diversos estudios y diversas alarmas han aparecido en torno a el impacto que las industrias culturales tienen también en el conglomerado productivo económico a nivel de países y a nivel global, ¿sí? Hablamos de festivales, hablamos de películas, hablamos del streaming, hablamos de infinidad de productos y servicios que tienen que ver con las industrias culturales, ¿sí? Y lentamente empiezan a aparecer los ribetes que no solamente ayudan a repensar de qué manera los sectores pueden pensarse a sí mismos, sino también, y quizá tan importante como el otro, de qué maneras la cultura puede colaborar en que esos procesos de concientización y de generar cambios de hábitos y de prácticas puedan llegar a buen puerto, ¿sí? Pasás a la... dos más, una más. Entonces uno se pregunta qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Porque frente a... hasta ahora era el vaso vacío, como le dicen, digo, pero también tenemos que pensar frente a esta situación qué posición tomar, dónde pararnos, cómo colaborar en un proceso que pueda desandar algún camino, ¿sí? Cómo construir colaborativamente y cooperativamente un nuevo sentido que respete o que mire lo ambiental de otra manera, cómo incorporamos esa perspectiva ambiental en todas nuestras actividades. Y esto implica, como decía Ale hace un rato, no me acuerdo si en el camarín o acá, no estamos hablando únicamente de un vaso de plástico, ¿sí? Estamos hablando de un conglomerado de acciones que tienen su base en rever nuestras prácticas de consumo, pero también nuestras prácticas de vinculación, nuestras prácticas humanas, y que necesitan ser vueltas a mirar, ¿sí? Entonces, yo pongo, si querés pasar la que viene, pareciera que hay como cuatro grandes lugares, ¿no? Primero la demanda, digo, la demanda significa que creemos firmemente en los estados fuertes, en las democracias y los lugares donde se pueden conversar y discutir las tensiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pensamos en reimaginar todas aquellas medidas, todas aquellas leyes, todas aquellas regulaciones que tengan que ver o que alimenten o acompañen un proceso socialmente y ambientalmente más justo. Desde leyes que tengan que ver con la obsolescencia de los productos electrónicos, hasta incentivos para la producción audiovisual, hasta aquellos incentivos que generen o que alimenten, que se generen empresas energéticamente limpias, digamos. Tenemos que pensar y demandar a los estados y obviamente a las empresas otro modo, ¿sí? Otro modo de mirar con perspectiva ambiental aquello que construimos cotidianamente, que es nuestro mundo, ¿sí? Construir colectivamente esas demandas, esos sitios de pensamiento sectorial, esa reimaginación de la política y cuáles son las medidas y cuáles son nuestros lugares, solo pueden darse colectivamente. Es decir, sentarse, discutir con otros que no vengan del mismo campo que viene uno, que vengan posiblemente de otros campos, ¿sí? Que vengan de la biología, que vengan de la ingeniería, que vengan de lo ambiental, que vengan de lo audiovisual, ¿sí? Que nos permitan o que nos aporten otras miradas, ¿sí? Que nos permitan reimaginar un futuro posible, ¿sí? Conversar sobre esto. Lo ambiental está tomando cada vez más más aristas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Empieza a ser una preocupación, empieza
a tener incidencia en cómo nos movemos todos los días en el verano, empieza a tener incidencia en cuestiones que tienen que ver con racionar el agua, con unas cuantas cuestiones. Es momento de conversar sobre lo ambiental, ¿sí? Cuando yo hablo de conversar, estoy hablando no solamente de encontrarse uno con otro, estoy hablando de cómo involucramos nuestros lenguajes, cómo involucramos al arte y cómo involucramos todo lo que hacemos, ¿sí? Desde una mirada también ambiental. Y finalmente, revisar nuestras prácticas, ¿sí? Esto que parece tan sencillo, no lo es tanto. Digo, quienes hayan participado de alguna producción audiovisual, recién lo charlábamos, sabrán que no es fácil adaptar y repensar nuestras prácticas desde una perspectiva ambiental. Sabemos que es necesario pensar en las impresiones, pensar en los transportes, pensar cómo gestionamos nuestros residuos, pensar qué uso hacemos de los plásticos, pensar qué consumimos y qué se puede reutilizar, pensar cómo vuelven al circuito económico aquellas cosas que quizá tras un decorado desechamos y en realidad podemos repensar que tenga otro uso posteriormente, ¿sí? Y esto puede ser aplicable tanto para el audiovisual como para el resto de nuestras cosas, ¿sí? Hay que pensar muy claramente que las cosas que tiramos van a algún lado, ¿sí? Y que tienen que limitarse, que tienen que reutilizarse o tener otro destino que no sea algún basural o el tacho de basura. Entonces, la mejor basura es la que no se genera. Tal cual, sí. Entonces, estamos ya igual, ¿no? Sí, bueno, entonces a partir de ahí la propuesta y el desafío es pensar los ámbitos del cine en los cuales podemos intervenir. Pensar que tenemos que empezar a medir el impacto de aquello que hacemos, ¿sí? Pensar en cómo los medios de comunicación tratan el tema climático y ver cómo se opera en torno a esa situación. Pensar y demandar también a los organismos nacionales e internacionales que otorgan subsidios y financiamiento, cómo incorporan renglones ambientales que funcionen como incentivo para que las producciones apunten hacia esos lugares, ¿sí? Pensar nuestras prácticas y pensar protocolos o regulaciones que un poco por ética individual o por regulación estatal empujen a ese cambio de hábitos y pensar cómo incorporamos en nuestras películas aquellos elementos que creamos que puedan generar cambios significativos en el modo de contar. Con esto no estoy diciendo que todas las películas tengan que hablar de una tragedia ambiental. Lo que estoy diciendo, como decía Ale también hace un ratito, es que cada elemento que incorporemos y que provoque o acompañe el cambio de algún hábito, ya sea, bueno, los mencionó Alejandro, digo muy claramente todos, también colabore y mucho. Es decir, no hace falta, son necesarios y son imprescindibles los documentales que pueden hacer una denuncia o exhibir alguna situación de mucha injusticia ambiental, social, etcétera, pero también hay en los guiones y en la manera de contar las películas muchas alternativas para poder emitir un mensaje en torno a lo ambiental sin que eso distorsione en ningún caso el objetivo final del director, el guionista, el realizador, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por mi parte es esto, invitados a seguir pensando sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos calculadora de carbono, que es un elemento. En Europa esto ya está ocurriendo. En Europa siempre primero rompe todo y después se hace el que arregla antes. Pero en Estados Unidos también, el norte, como vos bien decís. Pero, por ejemplo, Netflix ahora hasta sacó un spot diciendo que, bueno, son sustentables, ambientales, amigables, son divinos, son Papá Noel. Pero lo interesante para ver de eso es que tienen un punto, me llamó muchísimo la atención, tienen un montón de puntos que acá podrían no ser aplicables. Ahora Gus va a hablar un poco de la iniciativa latinoamericana, ¿no? Porque, bueno,
son realidades diferentes. Por ejemplo, ellos desde ya hablan de autos eléctricos, desde ya, pero también hay cosas muy simples, como organizar los fletes, digamos, que no vayamos 40 veces al mismo lugar, no el mandar una moto, porque me olvidé, ¿no? Tratar de planificar para pensar que cada moto que mandamos, que cada viaje que hacemos, estamos generando un perjuicio. Pero tienen algo muy, muy interesante que, claro, las grandes producciones que tienen muchas celebrities, ¿no? Que por ahí no son los documentales, mandan a buscar a los actores, a las actrices. Entonces ellos tienen un protocolo en el cual nadie espera a nadie, ningún auto espera a alguien que llegue, o sea, ningún remis, ningún Uber, ningún Cabify, con el motor encendido. El motor se apaga y se enciende cuando la persona sube. Bueno, eso ya es muy refinado, pero esto era para que pensemos que hay manuales de buenas prácticas y que deberían existir con mirada más latinoamericana que ayudan a hacer nuestro trabajo más fácil y más ambientalmente amigable. Lo dejamos a Gustavo, que avance. Cuando termine de tomar, ahí estamos. Bueno, a ver, yo voy a tratar de no repetir y no volver sobre lo mismo que venimos hablando, que es sobre lo ambiental. Tomo una punta nada más, que para mí es muy importante, que es, ustedes posiblemente están empezando ahora a trabajar en cine, no son grandes productores, no tienen productoras, pero en algún momento lo van a hacer. Y es importante que desde ahora también empiecen a pensar con esa conciencia. Tengan en cuenta que hay algunos estudios que dicen que aproximadamente el 95%, o sea, prácticamente todo lo que se usa en un set de filmación, termina en la basura. Escenografía, vestuario, catering, basura, cáscara de banana, lo que sea, se termina tirando a la basura. Creo que es un dato muy fuerte como para empezar a plantearnos cómo, y como decía Alejandra recién, cómo planificar una filmación. Cómo planificar una jornada de trabajo, que en definitiva es eso, una jornada de filmación es una jornada de trabajo. Cuando uno trabaja, planifica con tiempo para ser eficiente y eficaz. Y no solamente en dinero, sino también en términos ambientales, sociales y económicos. Entonces, me parece que es un primer punto que quiero transmitir. Segundo, yo quería contarles qué es lo que hacemos en Ecovisión. O Ecovisión. Vamos a poner la placa 3. Ponemos la placa 3. Pasamos a la placa número 3. Y lo quiero relacionar con todo esto que venimos hablando también. Esta iniciativa surge, como les decía antes, de una organización cultural que dice, estamos hablando mucho de ambiental, estamos hablando mucho de cuidado del ambiente, hay algo un poco más allá seguramente y hay mucho para hacer. Entonces, desde hace 2 años se está trabajando para pensar todo esto que venimos hablando, que venimos planteando acá, como una iniciativa concreta. Es decir, bueno, ¿cómo lo traemos a la práctica en Latinoamérica esto? ¿Cómo hacemos que nuestra industria audiovisual sea sustentable? Y ahí es donde empieza a trabajar el equipo, ¿no? Entonces decimos que lo que queremos nosotros como grupo de trabajo es ayudar a generar una conciencia de una industria audiovisual sustentable. Y dentro de nuestra misión, lo que queremos es prácticas, que haya prácticas implementables e implementadas en Latinoamérica, pero que pasen por la forma de pensar también, no solamente como el decir, sino como el planificar, como el pensar y como el hacer. ¿Y esto significa más costo? ¿Significa más trabajo? No. Justamente lo que estamos pensando es, lo decía Alejandra recién, tenemos que mandar una moto, mandemos una moto y que haga todo lo que tenga que hacer. No, te mando una moto, vuelve, te mando otra moto, vuelve, mando un auto a buscar a una persona. Un caso muy, muy típico es cuántas veces imprimimos guiones, el actor lo tiene en la mano, termina la escena, lo tira, uy, me olvidé, me lo dejé en el bar, me lo imprimí de vuelta, sí, te lo imprimo de vuelta, hagámoslo otra vez, este guión. Tiramos papel. Planificar es una forma también de racionalizar todo. Ahora, dentro de los ejes de actuación, como decíamos, hay 3 ejes. El ambiental, que ya lo hablamos bastante, hablamos de la basura, hablamos de
pensar desde el catering hasta el vestuario, la escenografía, los guiones, la generación de... Alejandra recién decía algo que yo me quiero apoyar. Estoy usando mucho tu alocución anterior. Ojo que cuando hablamos de autos eléctricos en Europa no hablamos nunca de cómo se genera la electricidad que carga esos autos. ¿Qué pasa con las baterías que usan esos autos? Ojo que tampoco la energía eléctrica, los autos eléctricos son 100% inocuos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos también como dos ejes en los que nosotros queremos trabajar? Y queremos trabajar en la conciencia, el social y el económico. ¿Qué es el social? El social tiene que ver con permitir a la gente generar su propia vida y mejorarle sus condiciones de vida. ¿Cómo es esto en una filmación? Es enseñarle a veces a la gente a hacer tareas nuevas. No solamente contrato a alguien que me hace la comida o que me limpia el set o que me alcanza los elementos. Esa persona puede aprender carpintería haciendo una escenografía, puede aprender a cocinar para 50 personas y dar un servicio de cocina a 50 personas. Esa es la dimensión social que nosotros también estamos buscando, tratar de que una vez que nosotros nos vamos de este lugar, le quede algo a la sociedad. Y la dimensión económica es qué impacto tiene más allá de nuestra rentabilidad sobre la comunidad. A veces implica, te pinté una escuela, voy a hacer una locación, bueno, yo te voy a dejar una escuela mejor que la que tenías vos antes. Te la voy a pintar, te la voy a arreglar, y no te voy a pintar solamente tal vez el lugar donde filmamos. El pedacito que usó para claro, yo fui una vez a la cárcel de Ushuaia y habían filmado hacía poco una película de Pino Solanas. Y toda la cárcel estaba destruida, porque era una época, yo les cuento, ustedes son jóvenes, pero hace muchos años, la ciudad era gris, los monumentos nacionales eran gris, el obelisco estaba gris, las iglesias estaban grises, nadie se preocupaba por limpiarlas. Entonces para mí era normal entrar al penal de Ushuaia y verlo todo destruido. Y de repente llegó a un lugar que estaba espléndido, pintado, hermoso, con algunos grafitis, pero pintado, y se notaba que estaba pintado nuevo. Y pregunté, ¿qué pasó? No, es que acá Pino Solanas filmó una escena de la película. El penal seguía siendo la misma posilga inmunda, pero esa sala estaba linda. Entonces, a veces la dimensión económica pasa por eso y pasa por arreglar un puente, dejar algo para esa sociedad en la que nos estamos metiendo. O ayudar a esa comunidad a tener los medios. O ayudar a la comunidad. Claro, por ahí no tenemos plata para arreglarle el puente, pero le podemos ayudar tienen que ir a pedirlo acá, acompañarlos, ¿no? Claro, hacer ahí un poco de sostén. A veces uno consigue, algún día lo lograrán ustedes, conseguir un sponsor, un auspiciante para una película, una publicidad, porque no todo es cine para el público, arte, a veces es filmar un comercial, filmar un spot. O algún video educativo y a lo mejor aparece un sponsor y conseguir que ese sponsor también colabore con la comunidad. En esos tres ejes nosotros estamos tratando de trabajar porque creemos que hay una necesidad de apoyo, porque todos estamos hablando, todos escuchamos y leemos, pero creo que a todos nos falta, y me incluyo yo también, obviamente, ese guión para llegar a plasmarlo en algo, para decir, ¿cómo lo hago? Tengo una idea, quiero hacer un corto, quiero ser sostenible, quiero ser sustentable. ¿Cómo lo hago? No hay manuales, no hay muchos manuales. Y como decíamos antes, la mayor parte de los manuales están hechos en el hemisferio norte. Por culpa o por conciencia, lo hacen. Ahora, es muy parecido filmar en Viena que en Berlín, que en Londres, pero no es lo mismo filmar en Quito, Caracas o Buenos Aires. Así como, obviamente, es muy diferente el impacto que nosotros tenemos yendo a filmar a Atacama, San Pablo o cualquier lugar que se les ocurra, Purmamarca, por decir algo. Entonces, lo que nos planteamos desde Ecovisión es traer esa experiencia y todos esos manuales y esas buenas prácticas de Europa y adaptarlas a las necesidades latinoamericanas. Pero no como una sola unidad, sino sabiendo que hay diferencias, hay necesidades, hay realidades y hay condicionamientos diferentes, que no pasan solamente por lo geográfico. Hay cuestiones normativas, legales, culturales, que hacen que filmar en un lugar no sea igual que filmar en otro. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar y estamos desarrollando
un equipo de trabajo que nos permite apoyar y acompañar a las producciones en Latinoamérica, tratando de aprovechar esta experiencia y estas buenas prácticas que vienen de otros países. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de una metodología de trabajo que parte de un diagnóstico inicial. Vamos a ver cómo planificamos todos juntos un plan de trabajo y a continuación vamos a hacer un seguimiento y al final vamos a ver si cumplimos con lo que nos propusimos o no. Tan fácil y tan complicado como eso. Ahora bien, ¿es fácil? No es fácil, es complicado. Tenemos las herramientas, tenemos herramientas como la calculadora huella de carbono para lo ambiental. Tenemos que adaptarla a las realidades de cada proyecto en particular, pero en lo social y en lo económico hay mucho para hacer. La verdad que es un trabajo que estamos tratando de empujar y que contamos con la colaboración de todos porque hay mucho interés en todo esto. Una conclusión importante, y se las dejo como para cerrar, es que nosotros hicimos una encuesta y los invito a que la contesten ahí, que está, bueno, ahí justo. El QR, está tapado el mail, pero no importa porque lo importante es lo de arriba, que es el sitio web, si lo quieren anotar. Ahí pueden contestar una encuesta. En esa encuesta, ustedes hagan de cuenta que van a filmar una película y piensen qué contestarían en ese caso. Y vean qué les da, porque ahí nosotros lo usamos también en los proyectos puntuales para ver qué grado de preparación y de conciencia hay sobre los temas ambientales y algunos sociales en la filmación de un proyecto. ¿Qué logramos detectar con esto? Que cuando antes de contestar esa encuesta, el 45% de la gente que la contestaba tenía alguna intención, ni siquiera hablamos de proyecto, de intención de trabajar su proyecto de forma sostenible. Después de contestarla y habiéndose dado cuenta de todas las cosas que podía hacer, lograba el 89% de la misma gente se daba cuenta que podía hacer un montón de cosas y empezaba a pensar su proyecto de otra manera. Así que parte de todo esto que estamos hablando es generar esa conciencia que nos permita empezar a movernos. Uno a veces no se da cuenta de todo lo que tiene que hacer hasta que no se da cuenta de lo que le falta. Así que nada más. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, claro, para acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Fernando Romanazo. Yo soy Fabiana Bepres, productora de Jujuy Original y Metalero, Colla Guaraní. Bueno, yo descendiente de Auniquén, más conocido como Tehuelches. Bueno, le voy a contar un poco la génesis del proyecto. Yo hice un viaje de investigación de otra película que básicamente encontré metaleros y metaleras en Jujuy que no solo cantaban y tocaban una música de rebeldía, de contestataria, sino que también le ponían el pecho, como digo yo, a la situación y eran militantes o activistas de alguna causa dentro de sus comunidades. Y ahí nació Jujuy Originario Metalero y con una amiga en común nos contactamos y dijimos, bueno, necesito a alguien dentro de la producción que sea partícipe de la causa, que sea defensora de la causa y que también tenga, digamos, conocimiento de producción audiovisual. Y ahí apareció Fabi. Sí, no, cuando me contacta esta compañera, colega en común, me dice, necesitan a alguien de pueblos indígenas. Así que bueno, para mí fue como muy importante que alguien quiera, digamos, para adentrarse al territorio comunitario indígena, alguien que defienda el territorio, que esté en la causa, que conozca y que sobre todo se haga respetar. A mí me parecía como muy importante. Además, el proyecto Jujuy Original y Metalero me encantó. Yo no tenía mucho vínculo por ahí con el metal, pero a partir de esta fusión, ¿no?, que se intenta lograr con lo originario y lo metalero, la verdad que fue un proyecto bastante interesante. Y bueno, hicimos un poco de producción, un poco mucho, de producción sustentable, sostenible y pluricultural en la película.
no solamente con la cuestión de la separación de los residuos, que nos parece muy importante, separar lo que es para el compost, que todo eso lo llevábamos a mi casa, que yo tengo compost, entonces hacíamos como este trabajo todos los días. A cualquier territorio donde íbamos a filmar, hacíamos esta separación de residuos, pero también aplicamos, por ejemplo, la economía circular, que tiene que ver con reconocer en cada territorio personas que trabajen desde sus microemprendimientos, o sea, apoyar a la economía local. Y desde el catering, ¿no? Como cualquier otro producto que necesitemos o incluso hasta servicios, digamos. Sí, parte del equipo, vale aclarar que la mayoría, con un 80% de regional, de la zona, y el resto es de muchas zonas, o sea, desde Tucumán, Bolivia, Francia, Buenos Aires, San Luis, o sea, tenemos un poquito de todo. Sí, bueno, eso también nos permitía, ¿no? En los momentos de asamblea, porque también considerábamos que fue propuesta del director, que cada vez que surja alguna situación que podamos hacer estos espacios de asamblea, como para poder decidir entre todos ante alguna situación específica, si se sigue, si se para, si cómo solucionamos. Y esta diversidad, ¿no? de gente que viene de distintos territorios también acompañaba, ¿no? A que las decisiones sean tomadas en función de esa diversidad. Que también es como parte, ¿no? De la sustentabilidad, porque uno reconoce la sustentabilidad y la sostenibilidad de cualquier proyecto, es como el reconocimiento de que hay un territorio y que en ese territorio habita, ¿no? Gente que trabaja con otra forma de producir, y en ese sentido es como súper interesante, digamos, que desde la cabeza del equipo, del director, productor ejecutivo, se intente, ¿no? Lograr con un proyecto, digamos, con estas características. Así que bueno, también formó parte de la alimentación saludable, ¿no? No solamente esta cuestión del cuidado del cuerpo, que tiene mucho que ver, sino justamente con esta otra forma de producir. Así que ahí, por ejemplo, en Rinconada, en Abrapampa, que son territorios puneños, cuando fuimos a filmar, comimos comida de la zona, del lugar, una comida típica de Charquecán, por ejemplo, que es la zona andina, que se come con la mano, que es carne de llama disecada, con papitas, mote y quesito de cabra. Fue algo novedoso, pero fue como muy aceptado también, ¿no? Por parte del equipo, que cuesta, que es dentro, es raro, ¿no? En un equipo de filmación, digamos, en la producción audiovisual está muy mal acostumbrada. Y a mí es como, porque yo era el contacto y el nexo con las comunidades indígenas, a mí me parecía, no sé, súper interesante, me ponía muy contenta que haya esta aceptación de mancomunarnos, de ir por el mismo camino y hacer de este proyecto algo mucho más comunitario. Así que eso estuvo bastante interesante. Claro, y esas formas, digamos, que tuvimos de encarar o de ir avanzando junto con las comunidades, nos permitió hacer el rodaje en distintas comunidades con participación de los protagonistas en interrelación y charlando con los pueblos, ¿no? Dentro de la película. Y ahí se pueden visibilizar, digamos, las problemáticas en carne propia de cada sector, no sé, Salinas Grandes, el Cerro Huancar, ahí en Abrapampa, en el Hornocal, bueno, en Calilegua, donde también hicimos ceremonias para pedir permiso al territorio donde íbamos a filmar, no solamente con los seres humanos, sino también le pedíamos permiso a la Pachamama y a los animales para que nos permitan poder filmar en esos territorios, que nos parecía muy importante. Y esto de compartir el AINI, que es la economía circular, la economía y la reciprocidad que tenemos, que pensamos y creemos que hay que seguir también en la forma de producir, nos permitía también relacionarnos y ser seres humanos iguales en una comida con los protagonistas, con los pueblos y el equipo técnico. O sea, nos relacionábamos de esa manera después del rodaje o antes para
para entender un poquito más de lo que es la zona y que el propio equipo entienda un poco cómo se vive ahí. Sí, no, incluso también hicimos lo que es la consulta libre previa informada para ingresar a cada territorio, ¿no? Que implica consultar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo, cómo quieren participar. Y a mí me interesaba mucho el documental, que tiene como una forma distinta, ¿no? No es el método de la entrevista frente a cámara con preguntas un poco direccionadas, sino el diálogo digamos, frente a cámara. Entonces, junto con la protagonista estuvieron los hermanos y hermanas con las comunidades de las Salinas Grandes, y contando un poco libremente, ¿no? Expresando todo lo que es la situación, la problemática que se vive en el territorio, ¿no? Con la extracción del litio, la lucha que hay de los pueblos indígenas en ese sentido, con el avasallamiento, la explotación, ¿no? de nuestros recursos, así que eso también estuvo bastante interesante. Claro, también ahí en Abrapampa con los compañeros en el Cerro Huancar, ellos son de la Nación Colla y tuvieron también ahí un diálogo con los protagonistas que le explicaban cuáles son sus reclamos y sus reivindicaciones sobre la Nación Colla para el Estado argentino, digamos, y para la situación en general en lo que es Bolivia, Chile, bueno, toda la región andina. Y bueno, es libremente expresado y una charla entre pares, digamos, eso es lo que permitió la película. Y el impacto que creo ya tenemos en favorecer, o por lo menos ser una herramienta que se puede visibilizar también esto, es muy importante para nosotros y creo que les sirve un poco a ellos también para poder llevar estas clases de ideologías y luchas que tienen para que sean más conocidos, ¿no? Tanto en Salinas por la contaminación, obviamente la contaminación del agua está a full, pero también su reclamo de una nación colla, y también hay una cuestión de algo que está muy en boga que sucedió en la película, que está bueno que lo cuente Fabi. No, bueno, en la película participan dos protagonistas, mujeres metaleras, que es Mariela de Palpalá y Estela de San Salvador. Y bueno, la película permitió que post filmación, post rodaje, ellas se organizaran y empezaran a organizar la redundancia, un festival metalero organizado por mujeres metaleras. Así que se contactaron con otra del equipo nuestro, equipo técnico también era metalera, y bueno, se juntaron, se organizaron, llamaron a hermanas de la Puna, de la Quebrada, de pueblos indígenas y metaleras para ayudar a la organización de este festival. Ya se hicieron 2 festivales, así que eso como que el documental haya permitido que ellas se organicen y que se impongan, digamos, en el escenario metalero a partir de ahora, eso la verdad que está buenísimo. Sí, y bueno, y seguimos en contacto con estas comunidades. En el Cerro Huancar, donde hicimos una ceremonia, se pudo realizar el festival que hicieron en plena pandemia, fue el único que se pudo realizar. Las Salinas Grandes siguen en lucha, hasta el avasallamiento que están teniendo con las megas empresas y el Estado contaminando. Y bueno, y esto de las chicas que siguen organizando festivales y defendiendo el agua principalmente. Así que bueno, dejamos las redes, nuestro contacto, y cualquier cosita nos escribe. Abrazo grande. Chao, chao. Chao. Diez años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más. Construir Cine, 10ª edición.